Muy buenos días, mi nombre es Natalia Hernández. Estoy estudiando actualmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro UAS UA. Estoy cursando la materia Introducción a la Literatura Dominicana con la maestra Margarita Corporán, y en esta ocasión, como bien indica el tema de la clase, estaré hablando sobre la literatura dominicana desde sus inicios hasta la modernidad. Las primeras manifestaciones pueden considerarse dentro del proceso de gestación de la literatura propiamente dominicana. No aparece hasta la segunda mitad del siglo XVIII y se trata de una literatura que revela la inexistencia de una conciencia nacional. No había nacido aún el auténtico pueblo dominicano, ni se pensaba en independizar el país del dominio colonial. Por lo tanto, no puede hablarse en el siglo XVIII de una literatura nacionalizada. La producción literaria de aquellos tiempos, por lo demás muy pero muy escasa, constituye una literatura eminentemente colonial. Los sucesos acaecientes en los últimos años del siglo XVIII y principios o primeros del siglo XIX provocaron un momento de profundo espasmo nacional, un vacío de nacionalidad en el que la literatura comienza a recoger los atisbos del nuevo sentido de la vida social, señalando por la influencia de las ideas revolucionarias provenientes principalmente de la vecina colonia francesa que compartía el territorio de la isla, donde había estallado el informidable movimiento antiesclavista y antifeudal que desembocaría en la independencia nacional del pueblo dominicano. Por otra parte, también podemos hablar sobre la literatura de transición de la República Dominicana. Esta, por su parte, hace referencia a las obras escritas en el país o fuera de él por escritores, ya sea por nacionalidad o ascendencia. Aunque solo puede hablarse con rigor de literatura dominicana con relación a las obras escritas tras la independencia dominicana, se acostumbra a incluir la literatura de la época colonial. Durante la época colonial, Cristóbal de Llerena escribe el entremés octava de Corpus Christi y Leonor de Obando escribe algunos sonetos, por lo que se considera la primera mujer en escribir poesías en este lado del mundo. La literatura de la República Dominicana continúa el flujo en busca de mayor proyección dentro y fuera del territorio nacional. Aunque los autores dominicanos han cultivado las variadas manifestaciones del quehacer literario, reflejando en sus obras la mezcla de elementos españoles, africanos e indígenas que se le da en el Caribe y la influencia de sucesivas emigraciones por motivos políticos y económicos. Otra de las tendencias de la cual estuvimos hablando en nuestra clase de literatura dominicana es la del romanticismo, un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y del neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. El romanticismo o la literatura, la poesía, dominicana, trascendió el siglo con representantes de valía como Arturo Pellerano Castro, Fabio Fiallo. Con Pellerano Castro, el criollismo nacional adquiere nuevos bríos. El caso de Fabio Fiallo es curioso, pues mientras los escritores nacionales de principios del siglo se acogían airosamente al discurso de las vanguardias, bedrinismo, postumismo, etc., Fabio Fiallo mantenía su finalidad a la escuela romántica, muy a pesar de las relaciones de estas.
Su evasión de la realidad social imperante en los años que le tocó vivir lo compensó con una producción poética rica en matices amorosos. La poesía de Fabio Fiallo gozó de gran popularidad entre los coetáneos. Después del triunfo de los restauradores, el número de escritores aumentó considerablemente, coayudando a que narradores, ensayistas e historiadores asumieran los hechos históricos recién pasados desde diversas perspectivas políticas y económicas. Pero la poesía fue el género predominante tanto en lo cuantitativo como cualitativamente. Ello le facilitó a José Castellano armar y publicar en el 1874 la primera antología de lírica criolla titulada Quisqueya, donde figuran 20 poetas de diferentes generaciones y militancia política. Las voces poéticas más conocidas de esa segunda etapa fueron las de Salomé Ureña de Enrique y José Joaquín Pérez. Tanto Salomé Ureña como José Joaquín Pérez, a estos dos se suma Josefa Perdomo, quien dio a conocer la mayor parte de su producción poética en el 1885 en un volumen titulado Poesía. Manuel Rodríguez Objeto, cuya muerte a los 33 años de edad malogró el desarrollo de una lírica cuya proyección anunciaba a una de las voces más energéticas de la literatura dominicana decimonómica. También podemos destacar la poesía de Salomé Ureña, influenciada por el neoclasicismo español y por las ideas positivistas del educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Esta contiene un inconfundible tono patriótico expresado en una profunda fe en el porvenir y en el progreso de su nación dominicana. El romanticismo dominicano estaba estrechamente ligado al proceso de liberación nacional y surge pese a los balbuceos poéticos de los trinitarios Juan Pablo Duarte. También estaba Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez, después de consumada la independencia política dominicana en el 1844. El primer escritor nacional en expresarse en términos románticos fue Javier Angulo Guridi, quien publicó en Cuba en el 1843 el poemario Ensayos Poéticos. Su mejor obra romántica, tanto en técnica como en la temática, es el drama poético Iguaniona en el 1881. Dentro de los temas tratados, se encuentra el período de la Segunda República, el cual empezó con la restauración del país en el 1865 y culminó con la intervención estadounidense de 1916. Los literatos de este período están marcados por la inestabilidad política, guerras civiles, golpe de estados y la intervención norteamericana. Dentro de los personajes destacados de este periodo podemos mencionar, como dijimos anteriormente, a Salomé Ureña, a José Joaquín Pérez. También podemos destacar a Manuel de Jesús Galván, que es considerado como uno de los precursores de la literatura dominicana moderna, la cual tuvo su inicio con la fundación de la Sociedad Los Amantes de las Letras. Galván realizó grandes contribuciones a muchos periódicos del siglo XIX. También este es el autor de Enriquillo, la novela histórica publicada en el 1879, que es considerada por muchos la novela histórica más importante de hispanoamericana.
Otro de los autores que se destaca aquí es César Nicolás Pinzón. En la literatura dominicana se distinguió como escritor y poeta, incursionó en la crítica literaria y fue un excelente traductor. Fue fundador del primer diario dominicano, El Telegrama, en el 1882 y luego del matutino, El Diario de Osama, en el 1883. Gran filólogo y maestro. Trabajó como redactador en el Eco de la Opinión. Colaboró en otros periódicos, el Teléfono, el Listín Diario, la revista Letras y Ciencia. Es decir, que fue un hombre muy destacado y de gran importancia y valor para nuestro pueblo dominicano. Luego de la Segunda República nos encontramos con el postromanticismo. Este es un movimiento cultural, estético o intelectual que nace después y a partir del romanticismo y el realismo durante la segunda mitad del siglo XIX, como un intento de conciliar y al mismo tiempo superar romanticismo y realismo. En el postromanticismo se destacan escritores como Gastón Fernando de Ligne, que con este se inaugura una poesía diferente. Tuvo vida lírica propia, es decir, que supo profundizar en los estados de ánimos individuales y sondeó sistemáticamente en el drama íntimo de personajes angustiados, abandonados y tristes. También se destaca la presencia de Federico Enríquez y Carvajal, un articulista de un variado número de medios impresos. En sus primeros escritos utilizó el seudónimo de Porfirio. Creó la sociedad La Juventud y en el 1874 fundó el periódico La Opinión, órgano de esa sociedad. En el postromanticismo también se habla de la ensayística dominicana, el cultivo del ensayo como un género literario, donde se expresan las ideas, las concepciones ideológicas o filosóficas de una época y de una nación. Esta acusa en la República Dominicana gran variedad expresiva y la libertad temática. Luego de hablar y debatir ampliamente el postromanticismo, entramos al modernismo, que es un movimiento o que fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX y a principios de la segunda década del siglo XX, como una respuesta a los problemas socioeconómicos propios de la época. Desde Francia tuvo como influencia el simbolismo y el parnasianismo, y de Europa en general tuvo la influencia del romanticismo. Una de las características del modernismo en República Dominicana fue el sensualismo y la exploración de lo erótico, tal y como lo podemos ver en la novela El Pequeño Nocturno de Basile. En cuanto a lo formal y a la poesía, por lo general, esta constaba de versos en decasílabos, el hectasílabo y el alejandrino. Se le atribuye a Pedro Enríquez Ureña la autoría del primer poema realmente modernista, difundido en la República Dominicana, Flores de Otoño, en el 1901. Sin embargo, las tres voces más representativas del modernismo dominicano son Valentín Giró, Osvaldo Basil y Ricardo Pérez Alfonseca. Giró, quien se inició en Ecos Mundanos en el 1902, se consolidó como modernista en el 1907, cuando su soneto Virginia fue premiado en San Pedro de Macorís. Giró fue posiblemente el bardo dominicano más fiel de la estética rubeniana, pues todavía en el 1935 se mantenía aferrado a la... Ricardo Pérez Alfonseca logró resonancia como poeta a los 17 años de edad y siempre mostró inquietudes innovadoras que superaban las aspiraciones de sus
coetáneos. También destaca Osvaldo Basil, quien es considerado como el máximo representante del modernismo en República Dominicana. Sus primeros trabajos modernistas aparecieron en el poemario Rosales en Flor en el 1906.